Mi madre me abandonó por su nueva familia perfecta durante 10 años, pero cuando heredé millones de mi tía, todos aparecieron rogando por dinero y les cerré la puerta en la cara. Tengo 26 años, trabajo en marketing digital y necesito sacar esta historia de mi pecho porque lo que pasó básicamente destruyó cualquier ilusión que tuviera sobre lo que significa la familia. La cosa es que, mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir desde el principio, pero supongo que cuando eres un niño, solo quieres creer que las cosas van a estar bien, ¿sabes? Que tu mamá va a protegerte y que la gente que se supone debe quererte realmente lo hace. Pero bueno, estoy adelantándome. Déjame empezar por el principio. Mi papá murió cuando yo tenía 7 años. Ataque al corazón, completamente inesperado. Tipo el hombre tenía 35 años y estaba relativamente sano, o eso pensábamos. Un día estaba jugando conmigo en el parque, y a la semana siguiente mi mamá me estaba explicando que papá se había ido al cielo y no iba a volver. No recuerdo mucho de ese tiempo. La verdad, solo fragmentos. Como mi mamá llorando en la cocina a las 3 de la mañana, o el funeral donde había un montón de gente que no conocía diciéndome que fuera fuerte. Lo que sí recuerdo perfectamente es la sensación de vacío, como si alguien hubiera arrancado un pedazo de mi vida y dejado un agujero enorme que nunca se iba a llenar. Los siguientes años fueron solo mamá y yo. Ella trabajaba como asistente administrativa en una empresa de contabilidad, turnos largos, y yo pasaba mucho tiempo con niñeras o en programas después de la escuela. No éramos ricos, definitivamente no, pero estábamos bien, teníamos suficiente. Mamá siempre se aseguraba de que tuviera lo que necesitaba para la escuela, ropa decente, comida en la mesa. Era duro para ella, lo sé. Criar a un niño sola mientras todavía lidiaba con su propio dolor, pero lo hacía funcionar. Y yo la quería, obviamente la quería. Era mi mamá, y habíamos pasado por algo horrible juntos. Entonces, cuando cumplí 14, ella conoció a David. No sé exactamente dónde se conocieron. Creo que en alguna app de citas o, tal vez a través de amigos del trabajo. Nunca me quedó del todo claro. Al principio parecía bien, supongo. David era gerente de ventas en alguna empresa de tecnología, ganaba buen dinero, tenía un hijo de su primer matrimonio. Mi mamá estaba feliz, más feliz de lo que la había visto en años. Y honestamente yo solo quería que ella estuviera bien. Si David la hacía feliz, entonces genial, ¿no? Pero las cosas cambiaron rápido cuando se casaron, y David y su hijo Connor se mudaron con nosotros. Connor tenía 17 años cuando nos convertimos en familia, y desde el primer día dejó claro que yo era un estorbo en su vida. Era ese tipo de chico que siempre tiene cara de que algo huele mal. ¿Me explico? Alto, atlético, popular en su escuela, y con una actitud de mierda hacia cualquiera que no fuera él mismo. Y yo era solo este niño flaco de 14 años tratando de navegar la secundaria y lidiar con el hecho de que de repente había dos extraños viviendo en mi casa. Connor destruía mis cosas constantemente, y cuando digo constantemente, digo que era como su pasatiempo favorito. Tomaba mis videojuegos y los rayaba. Tomaba prestada mi bicicleta sin pedir permiso y la devolvía toda golpeada. Entraba a mi cuarto cuando yo no estaba y movía todas mis cosas. Una vez rompió mis audífonos nuevos, los que mi mamá me había regalado para Navidad como 3 meses antes, simplemente los pisó y dijo, «Whoops, fue un accidente». No fue un accidente. Yo lo vi hacerlo a propósito. Y lo peor de todo es que cuando me quejaba con mi mamá o con David, siempre, y repito, siempre me culpaban a mí. David decía cosas como, «Boys will be boys», o que yo estaba siendo dramático, que Connor solo estaba jugando. Mi mamá, y esto es lo que más me dolía, mi mamá simplemente asentía y me decía que tratara de llevarme mejor con Connor, que él también estaba pasando por un momento difícil con el divorcio de sus padres y la mudanza, como si yo no estuviera pasando por nada, como si mi vida no hubiera sido completamente alterada también. Empecé a sentir que era invisible en mi propia casa, o peor, que era una molestia que todos querían que desapareciera. Las cosas se pusieron todavía más raras cuando mi mamá y David anunciaron que estaban esperando un bebé. Yo tenía como 15, casi 16 en ese momento, y honestamente, mi primera reacción fue pánico puro, porque ya podía ver cómo iba a ser. Este bebé iba a ser el hijo perfecto de ambos, y yo iba a quedar todavía más relegado a segundo plano. Y adivina qué, tenía razón. Cuando nació Oliver, que sí, es un nombre bonito y el bebé era adorable, no voy a mentir,
todo cambió de nuevo. De repente, la casa entera giraba alrededor de este pequeño humano que no hacía más que comer, dormir y llorar. Lo cual, ok, es normal con un bebé, lo entiendo, pero lo que no fue normal fue lo que pasó después. David decidió que necesitaban convertir mi cuarto en el cuarto del bebé, porque era más grande y tenía mejor luz natural o alguna excusa así. Tipo, literalmente entraron a mi habitación un día cuando yo estaba en la escuela y empezaron a mover mis cosas. Llegué a casa y había cajas por todos lados, mi cama estaba desarmada, y David me dice muy casual, «Oh sí, te estás moviendo al cuarto de invitados, necesitamos este espacio para Oliver». Ni siquiera me preguntaron, ni siquiera me dieron un aviso real, solo decidieron por mí. El cuarto de invitados era básicamente un closet glorificado en la parte de atrás de la casa. Apenas cabía una cama individual y un escritorio pequeño, y las paredes eran tan delgadas que podía escuchar todo lo que pasaba en el resto de la casa. Me sentía como un intruso, como si estuviera viviendo en un hotel barato dentro de lo que se suponía era mi hogar. Aprendí a hacerme invisible. Me uní a todos los clubes que pude en la escuela, debate, teatro, cualquier cosa que me mantuviera fuera de la casa. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería cerca de la escuela cuando cumplí 16, trabajaba todos los turnos que me daban. Los fines de semana me quedaba en casa de amigos tanto como podía. Mi mejor amigo en ese entonces, Jake, su familia era increíble. Su mamá siempre me decía que era bienvenido cuando quisiera, y yo básicamente vivía allá los viernes y sábados. Creo que ella sabía que algo andaba mal en mi casa. Nunca dijo nada directamente, pero siempre se aseguraba de que hubiera un plato extra en la cena para mí. Hubo un momento que realmente se me quedó grabado, tipo ese momento donde te das cuenta de que realmente no le importas a la gente que se supone debe quererte. Tenía como 17 años, casi 18, y era un viernes por la noche. Yo había tenido un turno largo en la cafetería, y llegué a casa como a las 9 de la noche, cansado y con hambre. La casa estaba vacía, completamente vacía. Había una nota en la mesa de la cocina que decía, «Salimos a cenar. Hay sobras en el refrigerador», con la letra de mi mamá. Ni siquiera me habían invitado, ni siquiera habían pensado en esperarme o en preguntarme si quería ir. Solo se fueron. Los cuatro, David, mi mamá, Connor y Oliver, como la familia perfecta que yo aparentemente no era parte de. Me senté en esa cocina vacía comiendo sobras frías de pollo y solo pensaba, ¿en serio? Así vamos a hacer esto. Y fue como si algo se rompiera dentro de mí esa noche, como si finalmente aceptara que yo no importaba para ellos, que nunca había importado realmente desde que David entró en nuestras vidas. Pero espera, porque se pone peor. Connor, que para ese entonces tenía como 22, y técnicamente ya era un adulto, pero todavía vivía en casa porque David le pagaba todo, decidió hacer una fiesta una noche que mis papás se llevaron a Oliver a visitar a los abuelos de David. Yo me quedé, porque tenía exámenes finales y necesitaba estudiar. Le dije específicamente a Connor que yo iba a estar estudiando y que por favor no hiciera ruido. ¿Sabes lo que hizo? Invitó a como 30 personas. Pusieron música a todo volumen. Y cuando traté de decirles que bajaran el volumen, literalmente me echaron de la sala de mi propia casa. Me encerré en mi cuartito, tratando de concentrarme en física, mientras el resto de la casa se convertía en un caos total. Al día siguiente la casa estaba destrozada. Había bebida derramada en la alfombra, muebles volcados, basura por todos lados, y lo peor, alguien había entrado a mi cuarto y había tirado todas mis cosas. Mis libros estaban en el piso, mi ropa sacada de los cajones, mi laptop, que había comprado con mi propio dinero del trabajo, tenía cerveza derramada encima y ya no prendía. Estaba furioso, tipo nunca en mi vida había estado tan enojado. Cuando David y mi mamá llegaron y vieron el desastre, adivina a quién culparon. A mí. Connor dijo que yo había invitado a la gente, que había sido mi idea, y ellos le creyeron. Le creyeron a él sobre mí. Mi mamá ni siquiera me dejó explicar. Solo empezó a gritar sobre responsabilidad y respeto, y David dijo que yo iba a tener que pagar por cualquier daño. Ni siquiera se molestaron en preguntarme mi versión de la historia. Ese fue el momento en que decidí que me iba en cuanto cumpliera 18. Ya no importaba si tenía todo planeado perfectamente o no, solo necesitaba salir de ahí antes de que perdiera la cabeza completamente. Empecé a ahorrar cada centavo que ganaba en la cafetería,
Busqué roommates en grupos de Facebook para estudiantes, investigué qué necesitaba para la universidad. Mi asesor en la escuela, el señor Jacobs, me ayudó mucho en ese tiempo. Tipo, realmente me empujó a pensar en grande y no conformarme. Me ayudó con las solicitudes de becas, con los ensayos, con todo. Creo que él también sabía que algo andaba mal en casa. Tenía esa forma de mirarme con preocupación cuando le decía que estaba bien. El día que cumplí 18, fue liberador y aterrador al mismo tiempo. Había conseguido un cuarto en un apartamento con 2 chicos de la universidad. No era nada fancy, básicamente una caja con una ventana, pero era mío. Llegué a casa después de la escuela ese día. Junté todas mis cosas en 2 maletas y 3 cajas, y les dije a mi mamá y a David que me iba. David literalmente se rió en mi cara. Dijo algo como, "Good luck surviving out there, kid. You'll be back in a week when you realize how expensive everything is." Mi mamá no dijo nada, absolutamente nada. Solo se quedó ahí parada con Oliver en brazos, mirándome como si fuera un extraño. Eso dolió más que cualquier cosa que David hubiera podido decir. Esperaba que al menos ella tratara de detenerme, que me dijera que no me fuera, que las cosas iban a mejorar, algo, pero nada. Solo silencio. Me mudé ese mismo día. Mi amigo Jake me ayudó a cargar mis cosas en su camioneta y me llevó al apartamento. Esa primera noche en mi nuevo cuarto me senté en el piso, porque todavía no tenía muebles, solo mi colchón y mis cajas, y lloré. Lloré por todo, por mi papá que había muerto, por mi mamá que había elegido a otra familia sobre mí, por todos esos años sintiéndome invisible e inútil, pero también sentí alivio, tipo un peso gigante saliendo de mis hombros. Ya no tenía que caminar en cáscara de huevo en mi propia casa, ya no tenía que aguantar a Connor o la indiferencia de David. Estaba solo. Sí, pero estaba libre. Los siguientes meses fueron duros. No voy a mentir. Trabajaba a tiempo completo en la cafetería, mientras iba a clases en la universidad comunitaria local. Estudiaba marketing porque se me daba bien eso de las redes sociales y la publicidad. El dinero era ajustado, tipo había semanas donde comía ramen todos los días porque era lo único que podía pagar, pero lo hacía funcionar. Ninguno de mi familia se comunicó conmigo en todo ese tiempo. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Era como si hubiera dejado de existir para ellos el día que salí por esa puerta. Y honestamente, yo tampoco los busqué. ¿Para qué? Ya habían dejado claro lo que pensaban de mí. Hasta que como un año después de que me fui, mi mamá me llamó. Y no me llamó para preguntar cómo estaba o si necesitaba algo, o si tal vez, no sé, me extrañaba. No. Me llamó para decirme que David había actualizado su testamento y que todo se lo iba a dejar a Connor y a Oliver, que ella pensaba que yo debía saberlo para que no tuviera expectativas equivocadas en el futuro. Tipo, ¿en serio? ¿Me estás llamando para decirme que oficialmente me han cortado de la familia incluso en la muerte? Ni siquiera sabía que yo estaba supuestamente en el testamento en primer lugar. Nunca había pensado en eso. Nunca había esperado nada de David. Le dije, ok. Gracias por avisarme. Y colgué. No lloré esa vez. Ya no me quedaban lágrimas para esa gente. La vida siguió. Me gradué de la universidad comunitaria. Me transferí a una universidad de 4 años con una beca parcial. Conseguí un mejor trabajo en una agencia de marketing pequeña. Las cosas iban bien, o al menos estables. Tenía amigos, tenía un apartamento decente, tenía una vida. No era rica ni nada, pero estaba orgulloso de lo que había construido por mi cuenta, sin ayuda de nadie. Y entonces recibí una carta de un bufete de abogados cuando tenía 24 años. Al principio pensé que era spam o algún error, tipo esas cartas que dicen que ganaste algo pero en realidad es una estafa. Pero no, era real. Mi tía abuela Eleanor, a quien honestamente apenas recordaba, había muerto y me había dejado todo. Y cuando digo todo. Su casa, que era una mansión hermosa en un vecindario tranquilo, varios terrenos, cuentas de inversión, un fondo fiduciario, todo sumaba millones. Millones. Me senté en la oficina de la abogada, la señora Halper, mientras ella me explicaba todo, y no podía procesar lo que estaba escuchando. Seguía esperando que alguien saltara y dijera, sorpresa, es una broma, pero era real. La tía Eleanor había sido la hermana mayor de mi papá. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, hizo su fortuna en bienes raíces décadas atrás.
La había visto tal vez 3 o 4 veces en toda mi vida, en funerales y reuniones familiares cuando mi papá todavía estaba vivo. Aparentemente, ella había estado siguiendo mi vida desde lejos. La abogada me dijo que Eleanor había pedido actualizaciones sobre mí a lo largo de los años, que sabía qué había pasado con mi mamá y el nuevo matrimonio, que sabía que me había mudado solo. Y decidió que yo merecía su legado más que nadie. La carta que dejó para mí decía algo así como: Ryan siempre me recordó a tu padre. Tiene su mismo espíritu de perseverancia y su bondad. Sé que harás algo bueno con esto. No les dije nada a mi mamá o a David al principio. Mantuve todo en privado. Contraté a un contador, a un asesor financiero. Me aseguré de que todo estuviera en orden. Me mudé a la casa de la tía Eleanor, que era como 100 veces mejor que cualquier lugar donde había vivido antes. Vendí algunos de los terrenos que no necesitaba, invertí el dinero inteligentemente. De repente, tenía seguridad financiera para toda la vida, podía pagar mis préstamos estudiantiles completos, podía comprar muebles de verdad, podía respirar sin preocuparme por el dinero cada segundo. Y entonces, como 3 meses después de que recibí la herencia, mi teléfono empezó a sonar. Mi mamá llamaba 2 veces al día. David dejaba mensajes de voz. Incluso Connor me mandó un mensaje de texto, el primero en años. Todos querían reconectarse. Todos de repente estaban preocupados por mí y querían arreglar las cosas. Al principio ignoré las llamadas, pero eventualmente contesté una llamada de mi mamá solo para ver qué quería. Y oh, sorpresa. Resulta que se habían enterado de mi herencia. No sé cómo. Probablemente por algún familiar chismoso. Y de repente necesitaban ayuda financiera. Connor quería dinero para empezar un negocio. David mencionó que estaban teniendo problemas para pagar la hipoteca. Mi mamá dijo algo sobre que Oliver necesitaba terapia especial que el seguro no cubría. Todo era sobre dinero. Nada era sobre realmente querer tenerme en sus vidas. Les dije que no. Simple y directo. No. Que lo pensaran como el testamento de David, pero en reversa. Ellos me habían cortado de su vida, y ahora yo estaba haciendo lo mismo. Mi mamá lloró. Dijo que yo estaba siendo cruel, que cómo podía darle la espalda a mi familia. Y yo solo me reí, tipo una risa amarga y triste. Porque, ¿en serio? ¿Ahora éramos familia? Después de años de ignorarme, de hacerme sentir invisible, de elegir a Connor y a David sobre mí en cada situación, le dije que ella había tenido años para ser mi familia, años para defenderme, años para mostrarme que me quería, y nunca lo hizo, que no iba a recompensar ese comportamiento con dinero ahora. Colgué y bloqueé el número. Pero David no se rindió tan fácil. Apareció en mi puerta sin avisar como 2 semanas después, con Oliver, que para ese entonces tenía como 9 años, usándolo básicamente como escudo humano. Tocó el timbre, y cuando abrí ahí estaba, con Oliver de la mano, diciendo que solo quería hablar, que necesitábamos ser adultos sobre esto, que Oliver me extrañaba y quería conocerme mejor. Sentí tanta rabia en ese momento, tipo usando a un niño inocente para tratar de manipularme. No dejé que entraran. Le dije a David que necesitaba irse de mi propiedad inmediatamente o iba a llamar a la policía. Él empezó a gritar, diciendo que yo era un malagradecido, que todo lo que tenía era por suerte y que no lo merecía, que era un egoísta por no ayudar a mi familia. Oliver empezó a llorar porque David estaba gritando, y eso fue lo que me hizo cerrar la puerta en su cara. Llamé a la policía de todas formas, no por Oliver sino por David, y reporté el incidente. Terminé consiguiendo una orden de no contacto contra David por acoso. Cambié mi número de teléfono. Quité mi dirección de todos los registros públicos que pude. Bloqueé a todos los miembros de esa familia en redes sociales. Básicamente me hice invisible para ellos, de la misma forma que ellos me hicieron invisible a mí durante años. Mi mamá intentó una última vez. Me mandó una carta física a mi trabajo. No sé cómo consiguió esa dirección, llena de guilt trip sobre cómo la estaba lastimando, cómo Oliver preguntaba por mí, cómo la familia se estaba desmoronando. Le respondí a través de mi abogada con una carta de cese y desistimiento. No más contacto, punto. Han pasado como 2 años desde todo eso. Tengo 26 ahora. Sigo trabajando en marketing, aunque honestamente podría no trabajar si quisiera, pero me gusta mi trabajo, me da propósito. La casa de la tía Eleanor se siente como un hogar de verdad. Tengo un par de amigos cercanos que vienen seguido. Tengo paz. No salgo con nadie en este momento.
Las relaciones románticas han sido complicadas porque tengo issues obvios con confiar en la gente, pero estoy trabajando en eso con una terapeuta que es realmente buena. A veces pienso en Oliver, el único inocente en todo esto. Me pregunto cómo está, si recuerda ese día en mi puerta, si entiende por qué no estoy en su vida. Tal vez algún día, cuando sea mayor, si él quiere buscarme por su cuenta, podría darle una oportunidad. Pero con el resto de ellos, con mi mamá, con David, con Connor, esa puerta está cerrada para siempre. No hay cantidad de disculpas o tiempo que pueda borrar lo que me hicieron, cómo me hicieron sentir durante todos esos años. La familia se supone que te apoya, te protege, te hace sentir valorado, y ellos hicieron exactamente lo opuesto. Lo raro es que no los odio, ya no. Estaba enojado por mucho tiempo. Sí, furioso incluso, pero ahora solo siento nada. Es como si fueran extraños que una vez conocí. Gente que compartió un espacio en mi vida por un tiempo, pero que ya no significa nada. Y eso está bien. He construido mi propia vida, con mi propia gente, y es mejor de lo que nunca hubiera sido si me hubiera quedado tratando de ganarme el amor de personas que claramente no podían dármelo. El otro día encontré una foto vieja de mi papá y yo en el parque. Yo tendría como 5 años, y él me está cargando en sus hombros. Estamos los dos riéndonos de algo. La puse en un marco en mi sala. Creo que él estaría orgulloso de mí, de cómo sobreviví todo, de cómo no dejé que me rompieran completamente. Y la tía Eleanor también. Ella claramente vio algo en mí que valía la pena, algo que mi propia madre no pudo o no quiso ver. Estoy viviendo por ellos ahora, por las personas que realmente creyeron en mí, no por las que me abandonaron. Y supongo que eso es suficiente.